Atención con lo que viene, atención, es realmente algo distinto que estamos proponiendo en este programa, lo quiero ir presentando yo ahora mismo. Tiene que ver con un hombre que viene a contar o en realidad confirmar algo que habíamos contado en este programa hace un tiempo, que tiene que ver con el espionaje ilegal en la Argentina. Ustedes saben que la Secretaría de Inteligencia, antes llamada CIDE, ahora llamada AFI, tiene un rol de colaboración con la justicia, colaboración con las causas de narcotráfico, colaboración con lo que tiene que ver con la inteligencia del Estado. No pueden hacer inteligencia contra cualquiera, no pueden investigar a un periodista, no pueden investigar a un opositor, no pueden investigar a un activista social, no se puede hacer. Eso se llama espionaje ilegal. Acá te contamos en programas anteriores, en dos informes que hizo Santiago Fioriti, cómo funcionaba el espionaje ilegal K, cómo armaban carpetas, cómo espiaban de manera ilegal a periodistas, a opositores, a jueces, a fiscales, a funcionarios propios incluso también. Esta noche está con nosotros aquí sentado, lo presentamos, el señor Raúl Rosa. Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por haber estado aquí. Usted es un ex agente de la CIDE, usted ha trabajado en la Secretaría de Inteligencia, ¿verdad? Correcto. Por primera vez en la televisión, un ex agente de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, actual AFI, viene a contar cómo era esa situación, cómo se armaban esas carpetas o esas fichas, como le decían, y cómo era que a pedido de la política se hacía espionaje ilegal. Se le pinchaba el teléfono a gente a la que en realidad no se le podía pinchar el teléfono. Por ejemplo, periodistas, por ejemplo, opositores, y todas las maniobras y tramas que se hacían allí en la Secretaría de Inteligencia. Insisto, por primera vez en televisión, es un hombre que trabajó en la Secretaría de Inteligencia. Para poder hablar acá a Raúl Rosa tuvieron que quitarle el secreto de Estado. Porque técnicamente es relevarlo del secreto de Estado. Los agentes de inteligencia no pueden revelar cuestiones vinculadas a su trabajo dentro de la agencia hasta que un juez o la propia agencia los releva del secreto de Estado. Ha sido relevado el secreto el señor Raúl Rosa, por eso está aquí esta noche y por eso puede conversar con nosotros. Raúl, bienvenido, gracias por venir. La primera pregunta es, ¿por qué decidís hablar? Yo sé que además de esto que vos venís a contar, vos tenías como deber dentro de la Secretaría de Inteligencia investigar el narcotráfico y no te dejaban, te hacían la vida bastante imposible. A ver, cuando estalla el país con la crisis del año 2001, en enero de 2002 se crea la división Casos Especiales. Me ponen a cargo de la división y me permiten seleccionar los mejores analistas de inteligencia interior que tenía el organismo. Y como objetivo de inteligencia teníamos grupos de personas o personas que pudieran atentar contra el orden democrático. Eso durante los primeros 6 meses de la presidencia del doctor Dualde. Posteriormente, en función de haber trabajado codo a codo con el Poder Judicial en ese tipo de investigaciones, atento a los resultados positivos, se agrega como objetivo de inteligencia a nuestra división el análisis del fenómeno narcotráfico desde el punto de vista cual y cuantitativo. Vos tenés que investigar el narcotráfico. A partir de determinado momento, no cuando se crea la división. Correcto. Allí comenzamos a investigar, nunca tuvimos ningún inconveniente con las gestiones hasta que asume el doctor Kirchner la presidencia y allí comienza lo que es un cambio de paradigma del objetivo de inteligencia. Bien decías vos que se trabaja codo a codo con la justicia. La realidad es que el objetivo principal del organismo es producir inteligencia estratégica nacional para aportársela al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo tenga una herramienta más para tomar las decisiones. Decisiones estratégicas del Estado. Exactamente. Pero se utilizaba mal. A ver, cambia el paradigma. ¿Qué significa eso? En palabras concretas. Cambia los objetivos. Investigaban los objetivos de inteligencia comienzan a variar. Empiezan a generarse órdenes de reunión de información sobre personalidades políticas, empresarios, periodistas, dentro del departamento al cual pertenecía mi división. Eso es ilegal. Absolutamente. Te hago un punto acá, Raúl, porque esto que está contando es la confirmación de lo que se sabía, de lo que denunció Carrió infinidad de veces,
de lo que han denunciado cientos de políticos en la Argentina, de lo que hemos contado aquí en este programa y en varios programas periodísticos. Pienso en el programa de Jorge Lanata, en investigaciones del diario Clarín, del diario La Nación, Nicolás Buñaji, etc. Miles han contado que se hacía espionaje ilegal. Acá por primera vez en televisión un ex agente de la CIDE lo está confirmando. Efectivamente, con la llegada de Néstor Kirchner se empezó a investigar a opositores, a periodistas, a jueces, a fiscales, aunque eso era ilegal. Hay más. Hay carpetas, hay fichas, hay escuchas ilegales. Después de la pausa, quédate. Muy bien, seguimos acá con el ex agente de inteligencia. Ex agente es correcto, ¿verdad? Es correcto. Ex agente de inteligencia Raúl Rosa. Todo lo que va a contar, lo que está contando acá en el programa, que es muy impactante, ya ha contado unas cosas reveladoras que confirman información periodística publicada. Ahora la confirma un protagonista, un hombre que trabajó en la CIDE. Todo esto él lo declaró ante la justicia, ahora nos va a contar también cómo y de qué manera, pero esto está documentado ante el Juzgado Federal de Sergio Torres. Todo lo que él ha dicho aquí, lo que dirá, está documentado en la justicia. Raúl, nosotros aquí lo mencionamos, pero quiero que lo cuentes vos, que estuviste ahí trabajando. Decías, cuando llegó Néstor Kirchner cambió el paradigma, se empezaron a investigar jueces, cambiaron los objetivos de inteligencia. Y eso es ilegal, vos no podés investigar. ¿Cómo era esa investigación ilegal? ¿Se pinchaban teléfonos, se armaban fichas? ¿Cómo funciona? Lo primero, como te dije, se comenzaron a generar órdenes de reunión de información sobre personajes políticos, periodistas, jueces, empresarios, dentro del departamento al cual pertenecía mi división. Mi división, mientras tanto, se encontraba abocada al análisis del fenómeno narcotráfico. Infiero yo que el trabajo de la división mía hacía de paraguas protector de la actividad que llevaba adelante el departamento en otra división. Lo que sucede es que esa división estaba comandada por otra persona y el jefe de departamento la pasaba prácticamente por arriba y ordenaba confeccionar las fichas con datos personales, publicaciones periodísticas, etc. Esas fichas incluso contenían datos personales. Sí, claramente. Una cosa que me llamó mucho la atención permanentemente, que lo declaré oportunamente en el juzgado, era la obsesión que tenía Néstor Kirchner con Elisa Carrió. Obsesión con Carrió. Era el secreto a voces dentro del organismo, era que era una obsesión terrible que tenía con Elisa Carrió, y las órdenes de requerimiento de información sobre ella eran diarias. O sea, ustedes trabajando, esto es importantísimo, que lo diga alguien que trabajó ahí adentro. Trabajando en la CIDE sabían que Néstor Kirchner tenía una obsesión con Lilita Carrió, un secreto a voces. Y eso se traducía en que el organismo de inteligencia que debía estar investigando a narcotraficantes, que debía estar hablando o teniendo contactos con otros inteligencias de otros países, digamos, claro, además de hacer ese trabajo, estaba utilizando recursos para espiar a Lilita Carrió. Lilita, entre otros. A ver, Lavagna, el actual presidente. Macri. Periodistas lo que también. Recuerdo, Longobardi, sí, están en la causa, están mencionados en la causa. Y lo que me llamó poderosamente la atención, también hubo un rumor interno muy fuerte sobre la creación de un grupo especial que dependía directamente del entonces subsecretario de Inteligencia, que llevaba adelante, correcto, que llevaba adelante escuchas ilegales, fuera del ámbito habitual y legal, que era la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia. La famosa OJ. La ex OJ. La ex OJ. OJ, que era justamente la oficina en la cual se hacían las intervenciones telefónicas cuando lo solicita un juez, cuando son legales. Exacto. En este caso estamos hablando de espionaje ilegal. Espionaje que pedía el Poder Judicial para saber en qué andaba, por ejemplo, Lilita Carrió. ¿Qué estaba haciendo Carrió? Néstor Kirchner lo quería saber, utilizaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado para averiguarlo. Lo está confirmando un ex agente de la CIDE. Además de eso, bueno, en el derrotero, digamos, de las investigaciones que llevamos adelante sobre narcotráfico, hizo estallar en su momento el famoso caso SW Southerwinds. Tuvimos un caso de narcotráfico. Correcto. A partir de ese momento, la detección del caso por nuestra división hizo que, sobre todo, las jerarquías políticas del organismo enfocaran a la división como un enemigo.
tanto a mí como a los integrantes. Yo era representante oficial de la Secretaría de Inteligencia en la CEDRONAR y quincenalmente se desarrollaban reuniones de intercambio informativo con distintas fuerzas de seguridad. Allí ventilamos en su momento el tema SW, tiempo antes de que estallara el escándalo. Correcto. Con la detección con la detección de el embarque de cocaína en Barajas, en España. Eso provocó, por el entramado, digamos, que nosotros ya hemos detectado y que vinculaba claramente a algunos funcionarios del gobierno kirchnerista con esa maniobra, eso provocó una persecución interna feroz. Contra vos, incluso. Contra mí en términos personales y laborales. Recapitulo. Nos estás contando, primero, que había efectivamente escuchas ilegales contra opositores, periodistas, jueces, etc. Que además se realizaban fichas o carpetas con datos privados, con información publicada. ¿Se hacía seguimiento también a esas personas? No me consta, pero seguramente se hacía. Seguramente se hacía. Pero perdón, quiero completar con esto. Y además, cuando vos tuviste que investigar un caso de narcotráfico que involucraba a funcionarios del kirchnerismo, que era tu labor, era tu trabajo, tu obligación en la agencia era investigar el narcotráfico. Cuando te pusiste a investigar una causa que involucraba a algún agente del kirchnerismo, no solamente no apoyaron la investigación, sino que vos sentiste una persecución. No lo sentí. Claro, digo, de tal magnitud que te terminó haciendo... La sufrí. ¿Cómo fue esa persecución? Comenzó con la quita de recursos, presiones internas como encontrarte un día con todo el escritorio revuelto, el cajón roto, la falta de renovación de las credenciales respectivas para la utilización de armamento. Amenazaron con matar a tu hija, ¿no? Eso fue al final. Que fue la gota que colmó el vaso. Ese día renunciaste. Al otro día renuncié. Y sobre todo el hecho que más nos afectó a varios, no solamente a mí, fue la desaparición del sistema informático de la red de la dirección a la cual pertenecía la división mía, de la carpeta, la carpetita narcotráfico, que concentraba años y años de investigaciones y trabajos muy importantes. Quiero que me cuentes para terminar cómo es que llegás a hacer la denuncia en la justicia y todo lo que te costó. Sé que fue un camino largo, ahora en un instante nada más nos lo contás. ¿Cómo no? Se llama Raúl Rosa, trabajó en la CIDE, renunció porque lo amenazaron con matarle a su hija por haber investigado en una causa de narcotráfico que involucraba a algún funcionario del kirchnerismo. Nos confirma lo que habíamos contado en este programa hace varios meses, que había espionaje ilegal, que se escuchaba ilegalmente a opositores, que se hacían fichas y carpetas porque, por ejemplo, Kirchner tenía una obsesión con Carrió y quería saber sobre su vida, cosa absolutamente ilegal. En un rato nos cuenta cómo llegó a anunciar todo esto en la justicia. Ya venimos. Por primera vez en la televisión, un ex agente cuenta cómo funcionaba la CIDE en el gobierno de los Kirchner. Vos hacés esta denuncia, todo esto que estás contando, lo contaste en la revista Noticias, nota de Franco Linder, que además publicó un libro que recomiendo sobre espionaje también. Sí. Historia de espías y espiados. Exactamente, eso cuenta Franco Linder, periodista de la revista Noticias. Pero lo contaste en la justicia. ¿Y te costó llegar a ese camino? La realidad es que este no es el ámbito nuestro. El ámbito nuestro es el sigilo, el secreto. Correcto. Llegamos a esta instancia cuando asume el presidente Macri, el 18 de diciembre de 2015, me dirijo por escrito al doctor Arribas, el nuevo titular de la AFI, para tratar de poner en conocimiento todos estos hechos. No obtuve respuesta, volví a escribir al mes y advirtiéndole que si no tenía respuesta me iba a dirigir directamente al presidente de la Nación, por escrito también, en su calidad de máxima autoridad del Sistema de Inteligencia Nacional. Así lo hice, la presidencia me contestó por escrito, desde la Dirección de Audiencias, y ahí sí fui recibido por el doctor Arribas. Estuvimos reunidos por espacio de 40 a 45 minutos, muy atento a la charla, poca empatía. Se comprometió, digamos, a tomar cartas en el asunto, inclusive a resolver desde el punto de vista personal algún tipo de reivindicación profesional y laboral a mi respecto. No lo hizo, no cumplió. Me dirigí entonces a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. La comanda el senador Marino. Silencio absoluto. Y dejé pasar el tiempo y decidí
enviar una carta documento al doctor Arribas para que me releve del secreto de Estado, de la obligación de guardar secreto. Esto que explicamos hace un ratito. Silencio absoluto. Hice la denuncia judicial como corresponde. Recayó en sorteo en el juego del doctor Torres. La denuncia acotada porque no podía dar los detalles. El doctor Torres estuvo luchando un año aproximadamente para que me relevaran del secreto de Estado, bajo amenaza de que lo iba a hacer él en su propio despacho si no lo hacían administrativamente. Al final lo hicieron. Lo consiguió. Y declaré. Y por eso pudiste declarar en la justicia, contar todo esto y contarlo también esta noche aquí con nosotros. Gracias por haber venido, Raúl. Gracias a vos. Interesantísimo. Por primera